Para todos ustedes les deseo un próspero y muy bendecido 2023. Que el Señor, como siempre ha sido fiel, siga siendo propicio en abundancia, en mucha bendición para todos ustedes, hermanos. Precisamente hoy es la primera celebración que hacemos aquí en la iglesia. Habíamos hecho como un stand-by, como una pausa, y hacía unos días que no nos veíamos, pero te agrado poder volvernos a congregar, poder volver a estar juntos, poder seguir alimentándonos de lo que el Señor quiere darnos continuamente. Cuando se comienza el año, llegan una serie de balances, y esos balances de pronto se hacen respecto al año que pasó. ¿Qué nos dejó ese año anterior, ese año que transcurrió? Y yo creo que lo que podemos concluir es que nos ha dejado muchas bendiciones. A veces uno piensa es en las cosas que no se lograron, en las cosas que no se pudieron realizar, en esas metas que no se cumplieron, pero en el fondo, si lo analizamos un poquito más detenidamente, en realidad siempre es tiempo de bendición lo que el Señor trae para nosotros. ¿Y por qué tiempo de bendición lo que el Señor trae para nosotros? Porque siempre en el corazón de Dios estamos nosotros presentes. Es el corazón de Dios el que mueve todas las cosas, y todo comienza, y de hecho hoy este es el primer servicio que hacemos, pero en este nuevo año, en el corazón de Dios hay un comienzo para todo ello que nos depara el Señor en este año. Y siempre ha sucedido en años anteriores. Y como les decía, hermanos, en el corazón de Dios es el lugar donde todo tiene un comienzo. En el corazón de Dios estuvo la creación. Y vemos allí en Génesis cómo el Señor hizo la luz, luego hizo las estrellas, luego hizo los planetas, y comienza a contarnos acerca de la creación. Y un día muy especial en esos tiempos de la creación, en el corazón de Dios también estuvo el crear al hombre. De alguna forma muy, pero muy especial, aún muy diferente a lo que había creado anteriormente. Y crea al hombre, lo coloca allí en el huerto del Edén. Allí suceden cosas que en realidad no han debido suceder, pero de todas formas, a lo que sucedió, también Dios le tiene una respuesta, y esa respuesta está en el corazón de Dios. Porque en el corazón de Dios está la salvación para el hombre, para la humanidad. Ahora, Él hace esa promesa de salvación. Aún lo hace allí en el mismo Génesis, capítulo 3. En el corazón de Dios está darle una oportunidad al hombre, darle una vida y una vida nueva. Y eso es lo que Dios ha venido haciendo y sigue trabajando para ello. En el corazón de Dios está la hechura de un reino nuevo, en el cual nosotros vamos a participar. Ese reino para su Hijo amado. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que sucede nace en el corazón de Dios. Las cosas no están hechas al azar. Las cosas no se encuentran así como así, hermanos. En el corazón de Dios comienza la iglesia, porque es en el corazón de Dios donde Él anhela tener una iglesia, y esa iglesia tiene un propósito especial, y es impactar el corazón de aquellos hombres que se encuentran atrapados en el pecado. Amén, hermanos. Aquellos hombres que se encuentran en enemistad con Dios a causa del pecado.
Ahora, en el corazón de Dios está esa iglesia que tiene una tarea fundamental, pero también es una iglesia que Él ama, que Él respalda, como lo hace notar aquí en la promesa. Aquí vemos cuánto ama el Señor a su iglesia. Ese amor que una y otra vez Él resalta allí en su palabra. Y si nosotros nos vamos a la palabra a mirar el amor que Dios tiene por su iglesia, vamos a encontrar muchas, pero muchas referencias. Pero me voy a referir únicamente a una sola, a la iglesia como su esposa, a la iglesia como su amada. Y ahí lo está manifestando. Él va a tomar a su iglesia para cumplir esas promesas. En el corazón de Dios está el vestir de lino fino y resplandeciente a su iglesia, para luego llevarla a unas bodas que Él ya tiene preparadas, y como lo dice la Escritura, esas son las bodas del Cordero. Si se dan cuenta la importancia que tiene la iglesia en el corazón de Dios. Y luego de esas bodas del Cordero, la iglesia del Señor va a reinar con Él, junto con Él. Ahora, en el corazón de Dios está un deseo muy profundo, y es ese deseo de Él habitar en medio de su pueblo. Él habitar con el hombre, junto al hombre. Y eso es lo que Dios siempre está buscando. Lo vemos continuamente en las Escrituras. Lo vemos en el huerto. En el huerto el Señor se paseaba donde había colocado a Adán y a Eva. Luego todos sabemos lo que ocurrió allí en el huerto del Edén, y fueron expulsados del huerto del Edén. Pero aún el Señor allí en su corazón todavía tenía el anhelo de seguir allí permanentemente acompañando al hombre, de que el hombre pudiera sentir la presencia de Él. Y para ello hace el tabernáculo, para que el hombre vaya y busque su rostro allí, para que el hombre vaya y deje sus cargas delante de Él, allá en ese lugar santísimo del tabernáculo, donde podía tener ese encuentro maravilloso, en el cual se buscaba la redención de eso tan catastrófico que había sucedido allí en el huerto del Edén. Ahora, no solamente el Señor se conforma en estar en esos lugares, porque Él también quiere habitar en el corazón del hombre. Y de hecho nos ha buscado y ha tocado las puertas de nuestro corazón para que nosotros le abramos y poder habitar Él dentro de nosotros. Y dice la Escritura: he aquí, yo llamo a la puerta. Ahí significa que Él está tocando tu corazón. Y el que abre esa puerta, dice el Señor, yo entraré y cenaré con Él. Él nos va a alimentar. Y comienza a alimentarnos cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón. Hermanos, todo eso está en el corazón de Dios. Eso es algo que nace del corazón de Él. Escucha, hermano, lo que Él le dice al profeta. Y le dice lo siguiente: antes de formarte en el vientre, yo te había elegido. Antes de que nacieras, yo te había apartado. Eso es lo que el Señor le dice al profeta Jeremías. Antes de que todo existiera, ya Él tenía ese pensamiento acerca de Jeremías.
No había nacido Jeremías y él ya lo conocía. ¿Se dan cuenta, hermanos? Las cosas no están hechas al azar. No es porque el profeta dijo, yo quiero hacer o quiero ser un profeta, o yo quiero hacer tal cosa. No, no es por ese motivo, es únicamente y simplemente porque eso estaba en el corazón de Dios. Amén. No somos nosotros, hermanos. Nosotros no podemos darnos la gloria a nosotros, porque la gloria solo le pertenece a uno solo, y la gloria será siempre para el Creador. Amén. Como les decía, hermano, no somos nosotros, es Él que allí en su corazón tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y la gloria, la honra, sean por los siglos y los siglos para Él únicamente. Amén. Ahora, Él, cuando hablamos del propósito, Él en la creación hizo algo muy especial cuando creó al hombre. Y cuando te formó a ti, le dice al profeta, antes de formarte en el vientre, yo te había elegido, antes de que nacieras, yo te había apartado. Eso ya estaba en el corazón de Dios. Y cuando Él te creó, sopló, como dice la Escritura, aliento de vida para ti. Y ese aliento de vida es precisamente con un objetivo, y es de cumplir el propósito de Dios. Amén. Voy a buscar un texto que se encuentra en el libro de Jeremías, precisamente del profeta del cual estamos hablando, en el capítulo 29, en el verso número 11, y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué te dice esto? El Señor siempre está pensando en ti. Continuamente piensa en ti. Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros. No se ha olvidado de su iglesia, porque a su iglesia le tiene una promesa muy especial. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En tu corazón hay unos anhelos. En tu corazón, en el balance que tú estás haciendo acerca del año nuevo y del año viejo, el Señor aquí te dice, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos esperan una promesa del Señor? Yo creo que todos esperamos una promesa del Señor. Y el Señor aquí lo confirma, de que en el corazón de Él está el cumplir esa promesa. Amén, hermanos. Ahora, dentro de las promesas que el Señor tiene, es porque el Señor nos coge en un estado en el cual, si nosotros hacemos la evaluación, estamos en un estado grave, crítico, porque nosotros anteriormente estábamos en ese mundo del pecado. Amén. Y aquí comienza una historia que llena de regocijo, en el caso particular llena de regocijo a mi esposa y llena de regocijo también todo mi ser. Él toma dos personas, como les digo, que estábamos andando en el pecado, que andábamos separados de Él, ¿sí? Y nos acerca hacia Él con esos lazos de amor.
¿Y qué hace Él? Nos propone un nuevo nacimiento. Porque tal vez teníamos algún leve conocimiento, un vago conocimiento del Señor, pero en realidad no habíamos nacido de nuevo. Estábamos tal vez como Nicodemo cuando fue a visitar al Señor. Y nos invita a que nosotros, así como se lo propuso a Nicodemo, nosotros también experimentáramos ese nuevo nacimiento. Y no se quedan allí las cosas. Comienza a enseñarnos sus caminos. Porque resulta que en la vida del hombre tenemos diferentes caminos. Es más, cuando nosotros conocimos del Señor, o ya habíamos conocido, pero teníamos unos planes, porque eran nuestros planes, de irnos por allá a Canadá. Y ese era un camino que hubiéramos podido nosotros elegir. Pero no fue el camino que nosotros tomamos. El Señor nos fue orientando para seguirnos enseñando cuál es ese camino que Él quería que nosotros tomáramos. Y allí es donde el Señor nos toma y nos hace el llamado y nos coloca en el ministerio. Ese ministerio que hoy todavía está aquí presente, que aquí está presente. Estoy contándoles más o menos a grandes rasgos la historia. Eso tiene muchos detalles, esa historia. Y cuando nos colocan en ese ministerio, Dios lo que nos dice en el fondo es: ustedes tienen una tarea para realizar. Pero cuando Él nos coloca esa tarea, y yo creo que a todos nosotros nos sucede lo mismo, comenzamos a sentir, pero ¿qué voy a hacer yo? Es que absolutamente yo no sé nada. Yo no tengo ninguna experiencia. A mí particularmente, cuando el Señor entrega el ministerio, a mí me provocó salir corriendo a inscribirme en un instituto bíblico, en una universidad de teología. Pero no hubiera sido lo mismo, porque allá me hubieran enseñado hombres, y Dios quería enseñarme a mí directamente, por experiencia propia, por vivencia, para que yo me diera cuenta de que lo que se pudiera realizar en el ministerio no era obra de un hombre, sino que todo es obra de Él, porque eso estaba en el corazón de Dios. Entonces, Él conoce las falencias, Él conoce nuestras dificultades, Él conoce nuestros temores, porque eso lo atemoriza a uno, asumir un ministerio. Pero para ello el Señor tiene también algo de una vez preparado, y eso también está en el corazón de Dios, y es darnos su Espíritu Santo para guiarnos, para fortalecernos, para avivarnos. Amén, hermanos. Entonces, cuando recibimos ese Espíritu Santo de Dios, ya se borra esa pregunta: ¿cómo lo hago? Porque no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el Espíritu del Señor. Amén, hermanos. Ahora, el ministerio requiere unos recursos, pero ahí el Señor sigue obrando, porque eso también está en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios está: yo te sustentaré. Le dice a su iglesia. Él es el que nos sustenta, hermanos.
Y de hecho comienza a mostrar su poder y sus maravillas. Y yo creo que cuando Él comienza a mostrar su poder y sus maravillas, ahí es donde nosotros nos enamoramos de Él profundamente. Yo no me alcanzo a imaginar cuánto amor llegó a tener Moisés en el corazón, cuánto amor hacia Dios, al contemplar tantas cosas como ese hombre contempló. Porque fueron muchas las que él pudo experimentar. Ver una zarza ardiendo, escuchar la voz de Dios, ver cómo el mar se dividía en dos y pasar ese pueblo que él estaba liderando y después ese mar cerrarse para los egipcios. Y bueno, tantas cosas que pudo haber experimentado ese hombre. ¿Y qué pasa cuando Dios comienza a mostrar sus maravillas y sus prodigios? Allí nuestra fe se afirma, se cimenta. Y Él nos afirmó la fe. Y ya afirmada la fe es donde nos impulsa con el poder de ese Espíritu que Él ha otorgado, nos impulsa a proclamar su reino. Y esa es la tarea que estamos realizando. Y tal vez yo le pediría perdón al Señor porque tal vez en el caso particular mío no lo he hecho con diligencia, porque me falta mucho. Pero aún el Señor sigue allí obrando en mi vida y de la misma forma obrando en la vida de mi esposa. Ahora, en medio de esa tarea que hay por delante, hay cansancio, hay desánimo, hay esos desiertos de pronto que toca atravesar. Pero en ese momento Él nos toma de la mano, nos alienta y nos fortalece. En el corazón de Dios está nunca abandonarnos. Allá ustedes defiéndase. No, en el corazón de Dios está Él obrar siempre a favor nuestro. Dice la Escritura que Él tiene mucho más altos los pensamientos que los nuestros. De la misma forma, sus caminos más altos que los nuestros. Pero eso no es todo, hermanos. Porque nosotros dos no solamente somos los gestores. Bueno, el gestor es Dios. Pero no solamente nosotros somos los obreros son muchos. Y aquí están todos ustedes sentados. Esos obreros que en el corazón de Dios también están, porque les ha tocado o les ha colocado también tareas y propósitos para cumplir en sus vidas. Y entonces ahí vienen las ayudas, vienen diferentes tipos de ministerios, diferentes tipos de dones que el Señor ha entregado. Amén, hermanos. Y el Señor ha fundamentado de tal forma la fe de todos ustedes que esto era una fábrica de almidón de yuca. Ahí donde ustedes están sentados. ¿Y qué pasó? Se pusieron el overol, cogieron las herramientas y estamos en este momento así.
Y habrá muchas más cosas para hacer. ¿Sí? Y esos son retos que tenemos en este 2023, hermanos. Ahora, porque hay diferentes formas de aportar para la obra, pero sea la forma que sea, yo no conocía al hermano Jaime, no conocía a Pedro, no conocía al hermano Antonio, a las hermanas tampoco las conocía. Pero mire lo que dice el Señor: fíjense, ustedes llamarán a naciones desconocidas por usted, porque no los conocíamos, y ellos correrán a su llamado. Pero no es el llamado nuestro, es el llamado que Dios colocó en el corazón de cada uno de ustedes. Porque el Señor Dios de ustedes, el Santo Dios de Israel, te ha colocado de honor. Es lo que Dios coloca en el corazón de ustedes. Y con agrado desmontan un techo. Con agrado tiran esta losa. Y esto no solamente lo que se realizó acá, lo que se realizó allá donde Francisco, donde se realizó donde Amparo, ¿sí? Amparo, la que no quería asistir a la primera reunión que se hizo aquí en Puente Azul. Después de esa reunión, al final de esa reunión, nos dice: yo quiero que la siguiente reunión se haga en mi casa. Y así se hizo. Y en esa reunión, ella abre su corazón para decir: si ustedes necesitan colocar una iglesia, aquí está esta casa disponible para ustedes. Pero queremos una iglesia que no se vaya de acá, que no dure 3, 4 meses y luego desaparezcan, porque este pueblo necesita de Dios, necesita ser edificado, necesita ser pastoreado. Yéndonos un poquito más atrás, toda esa historia que les estoy contando viene aún desde la flora, y aún viene mucho más atrás, porque el Señor dice: antes de formarte en el vientre yo te había elegido, antes de que nacieras yo te había apartado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando nosotros estábamos con ese plan de viajar a Canadá con mi esposa, nos llamaron de Barranquilla para manifestarnos lo que Dios había colocado en el corazón del centro misionero en La Fuerte, allá en Barranquilla. Y era abrir una misión aquí en la ciudad de Cali. No fuimos nosotros los que dijimos: vamos a montar una iglesia, compremos unas sillas, unos micrófonos, algo así. Porque todo eso estaba en el corazón de Dios. Se comenzó allá en la flora, pero en el corazón de Dios estaba este sector. Nosotros no elegimos venir acá, lo eligió fue Él, el Altísimo, el Soberano. Hermanos, la gloria, la honra y el poder sean para Él, por siempre, hermanos. Y a mí me da mucho agrado, y yo sé que a mi esposa también, el poderlos tener a ustedes, haber conocido de ustedes. Poder experimentar ese amor que ustedes tienen por el Señor, ese amor que tienen por cada uno de nosotros, porque sabemos que Dios ha colocado
amor en sus corazones, amor por su obra. Ahora, hay algo muy bonito y eso particularmente ya hablando aquí de Puente Azul, y es la disposición que ustedes han tenido en sus corazones. Dios, conociendo la necesidad que había aquí, dirigió nuestros pasos, dirigió nuestra mirada, nos dirigió acá. No fue en el mapa de Cali, venga a dónde cae. Sí, uy, acá, sí, entonces vamos para allá. No. Todo eso es el proyecto de Dios. Y estamos en ese proyecto. Estamos en esa labor. Yo sé que todos ustedes están. Muchas cosas para realizar, sí, claro, muchas cosas para realizar. Y como les decía, aún nos falta mucho por realizar. Allá en la Flora, yo no sé, hermano Jaime, si usted alcanzó a ir a la Flora. En la pared estaba el nombre de la congregación Centro Misionero Rocafuerte. Y debajo había un pasaje bíblico del libro de Nehemías, donde decía: y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y mira, aquí estamos haciendo esa labor, todos ustedes, porque no solamente hemos sido nosotros, ustedes, cristianos comprometidos con Cristo. Y les doy las gracias, hermanos. Les doy las gracias por escuchar la voz de Dios, por escuchar la dirección de Dios a todos ustedes, hermanos. Que las cosas han sido fáciles, nunca son fáciles. Ahí en el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 4, les voy a leer 2 versículos. Dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, es decir, miren todas las labores, ¿sí? Eso tuvo que cargarse, eso no llegó ahí, esas varillas, esas estructuras no llegaron allí. Así porque sí, los bultos de cemento, ¿sí? Aún las personas que se visitan, que ustedes, hermanas, continuamente están allí discipulando y edificando allí, que están haciendo esa labor de edificación, no en obra de construcción, sino en la construcción espiritual, digamos así, en la edificación espiritual. Eso es una labor también muy grande. Y hay momentos difíciles que se arremeten y como que vienen cosas complejas, y dice el Señor: y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Escúchenlo bien, hermanos: con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Aquí la espada. Porque esto, sin el poder del Señor, no pueden haber resultados. Y más, todos los ataques que se sufren. Porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida en sus lomos, dice aquí en la palabra. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Aún había otro más, un pregonero, uno que tocaba la trompeta. Y cuando escuchaban la trompeta se reunían allí, porque necesitaban fortalecerse allí en el Espíritu para terminar esa obra grande que Dios les había puesto a hacer. La gloria, la honra sean para el Señor.
Y con esto termino, hermanos. Mira que este pasaje está en Esdras, los otros estaban en Nehemías, pero prácticamente se refiere a lo mismo. Dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asafat, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Porque para siempre es su misericordia sobre Jezíba. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y estos cimientos se comenzaron a echar con fe. Con una simple palabra de negociación acerca de este lugar. Y aquí termino. Son muchos retos los que nos quedan aquí para acá. Amén. Bueno, vamos a hacer oración por los diezmos y las ofrendas. Gracias, Dios, por este momento que estamos aquí reunidos, Señor. Que seas tú bendiciendo, Señor, a ese dador alegre. Gracias, Señor, porque tú multiplicas al 1,000,000 por 1, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo la canasta, Señor, de cada uno de los hermanos de sus hogares, las alacenas, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está allí, Señor, siendo ese proveedor, Señor, para cada uno de ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi vida doy, aleluya, mi vida doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese ramillete de personas que le han creído al Señor y que se han mantenido firmes durante todos estos años. Gracias al Señor. La gloria y la honra es para el Señor, como ha dicho mi esposo y como decía ahorita una alabanza.